sean todos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por estar un día más en su casa, a pesar del tiempo, del clima, podemos estar aquí en su casa, estar ansiosos de recibir de su palabra y de recibir de su bendición y de poder adorar su nombre. Quería contarles una historia que estuve buscando y estuve modificando un poco, que dice: ¿cuándo será un buen momento para seguir a Jesús? ¿Con 5 o 6 años? No, todavía es muy chico, ¿sí? ¿Para qué voy a enseñarle a mis hijos a orar, a hablar con Dios, a que memoricen versículos? No, mejor que vaya a la escuela dominical, a pintar a Moisés, que tiene la misma cara que Josué de la semana anterior, que tiene la misma cara de María Magdalena de hace 2 semanas. Que pinte, pero que no aprenda a hablar con Papá Dios. ¿Para qué me voy a esforzar diciéndole, yo ahí me modifiqué, Jonathan Jr., tú tienes un papá que no soy yo? ¿Cómo? Sí, Papá Dios, yo te voy a fallar, pero Él no, y siempre estará contigo. No le pidas que sea un discípulo a esa edad. Con 10 años, no. Con 12, no, peor. Porque en ese tiempo entra en un estado crónico que se llama la adolescencia. Y la adolescencia es terrible, todo cambia, hay muchos cambios. Si eres una chica adolescente, sufres muchos cambios. Y si eres un chico adolescente, tampoco le pidas que sea un discípulo de Jesús, porque está entretenido con los cambios que sufren las chicas. Sí, que vayan a la reunión de jóvenes, que tengan música cristiana, que usen remeras con frases cristianas, que la única teología que conozcan sean las canciones que cantan y las remeras que usen. Con 18, en la universidad, ¿será un momento para ser un buen discípulo de Jesús? No, porque tengo que estudiar y terminar la carrera. Es imposible ser universitario y ser un discípulo, ¿verdad? Claro que no, pero muchas veces es lo que pensamos. Y seguimos yendo a la reunión. A los 20 empezamos a salir con nuestra novia, con un poco de suerte. Y si antes no teníamos tiempo para ser un discípulo de Jesús, ahora menos. Jonah, desde que estás con Mariana no tenés tiempo para tus amigos, ¿eh? Has cambiado mucho. Mariana te ha cambiado. Si no tienes tiempo para los amigos, menos tienes tiempo para Dios, ¿no? Con 23, 24 años te casas, ¿sí? Porque los cristianos nos casamos jóvenes, no sé por qué, pero es así. Y preparando una boda es imposible seguir a Jesús, porque tienes que preparar la boda, la comida, los familiares, la familia. De repente te das cuenta que tienes un primo chino, te aparecen primos, familiares por todos lados. Chimpún Gómez, no sabes, pero aparece. Ahora que te casaste será un momento para servir a Dios, para ser un discípulo. Ahora que tengo mi ayuda idónea, no para mirarnos las caras, sino para hacer algo, para ayudarme, yo te ayudo, tú me ayudas. No, porque la Biblia dice que en el primer año de casado el hombre que no vaya a la guerra. Hasta la Biblia me anima a que no haga nada. Eso es lo que entendemos nosotros. Al tercer año será tiempo, no, porque nos quedamos embarazados. Algunos para siempre quedan embarazados. Entonces es imposible servir a Dios embarazados. Cuando nace el niño, no, tampoco, no podemos. El niño crece y tú que le dices, voy a ser un discípulo de Jesús, de mi hijo. No, mejor que vaya a la escuela bíblica, a pintar al mismo Moisés que pintaba hace 25 años, que no se sabe de tantas fotocopias si es Moisés o Darth Vader. Que pinte. Tu hijo crece, tienes otro hijo, llegan a la adolescencia, sigues trabajando para ser un buen ciudadano promedio. Tú piensas que Dios envió a su Hijo Jesús para ser apedreado, maltratado, escupido, crucificado, muerto y resucitado del tercer día, para que tú y yo seamos un ciudadano promedio del Uruguay que se jubila a los 65 años. ¿Realmente crees que por eso Jesús murió? Por supuesto que no.
Jesús vino para salvarnos del pecado y de la muerte, para llenarnos del Espíritu Santo y para que fuésemos testigos de Él en todo el mundo, hasta que Él vuelva. Un día te jubilas a los 65 años. ¿Ahora es un buen momento para ser discípulo? No, ahora me toca descansar. Que lo hagan los más jóvenes. Y un día te vas a morir, ¿sí? ¿Lo sabías? Todos nos vamos a morir. Y en tu lápida pondrán, en mi lápida, yo puse así, Jonathan Emanuel Gómez Aguilera, 1993-2113. Nació, creció, con un poco de suerte se reprodujo, gastó aire y se murió. Yo no quiero que pongan eso en mi lápida. Yo quiero que se cumpla, como dijo Máximo Décimo Meridio, capitán de las tropas del César, conocido como gladiador. Él dijo, lo que hacemos en esta tierra tiene eco en la eternidad. Y la única manera es que lo que hagamos vaya más allá de la muerte, es ser un discípulo de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Y quería compartir un versículo conocido ya, en Mateo 5:13, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se torna insípida, ¿con qué sal hará? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por el hombre. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. ¿Sí? Nosotros somos la luz del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra, y esa ciudad que está edificada en lo alto. Los invito a que podamos ponernos de pie para poder estar orando a nuestro Padre. Querido papá, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a tu Hijo Jesús, para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado, para darnos vida eterna, Señor, y para que vivamos esa vida eterna, Señor, aquí en la tierra, para que seamos sus discípulos y para que hagamos otros discípulos de Jesús, Señor, para que podamos compartir esa vida eterna que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, en este tiempo, en esta reunión, Señor, con cada palabra que se diga, Señor, con cada oración que te adoremos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, amén, a los que están aquí en la casa del Señor y a aquellos que están a través de las redes, les enviamos saluditos desde aquí y bueno, después que terminemos, antes de cortar el vivo, estaremos pasando saluditos y peticiones si hay para orar, así que te animo a que nos estés escribiendo y nosotros estaremos tomando nota de tu pedido de oración, de tu saludo y bueno, aquellos que estén conectados nos estarán haciendo saber que están ahí. Así que bueno, ahora vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a adorar su nombre, vamos a cantarle a Él porque a esto hemos venido.
Não sou merecedor, Sua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, Sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a Ti. Nós invocamos Teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Não sou merecedor, Sua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, Sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a Ti. Nós invocamos Teu reino aqui. Tu és a glória para sempre. Elohim, és majestade, me rendo a Ti. Nós invocamos Teu reino aqui. Tu és a glória para sempre. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Elohim, és majestade, me rendo a Ti. Nós invocamos Teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Elohim, és majestade, me rendo a Ti. Nós invocamos Teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Let's give a shout to our great chief cornerstone, Yeshua! Every tribe, every tongue, Emmanuel, your King shall come. End of sorrows, end of pain, come and
Ante ti nadie se puede resistir, ante ti aún los demonios huyen, Señor, y sabemos que tú estás aquí en este lugar, que tú estás con nosotros, y por eso te damos gloria y te damos la alabanza en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y aplaudirle a nuestro Dios en esta tarde maravillosa, dándole gracias porque Él nos ha regalado este día, nos ha dado de su presencia. Gloria a nuestro Señor. Toma asiento. Gloria a Jesús. Y te invito a que vayas conmigo al libro de Salmos, el Salmo 119. ¿Algún día alguno se animará a saberlo de memoria? ¡Qué desafío! Muy bien. 119. Vamos a leer del 65 al 72, pero nuestro versículo clave es en realidad el 69. Pero vamos a compartir este tiempo. ¿Lo encontró? ¿Ya lo tiene? Amén. Muy bien. Dice así: Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley.
Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Amén. Hermoso salmo del rey David, y si tú te animas a leerlo todo en tu casa después, vas a ver que cada parte, cada porción siempre habla de los estatutos y de las enseñanzas y de lo importante que era para el rey David poder estar en la palabra y en la voluntad del Señor, conocer la ley, conocer los mandamientos, saber qué es lo que Dios quería para él. Y en 69 dice, aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. A veces tenemos aquellos que se levantan contra nosotros, ¿no? Diciendo mentiras, pero bienaventurados somos, como dice la palabra, porque si nuestro corazón está en sintonía con el Señor, va a ser de bendición. Pero bien, yo buscando esta palabra, quiero llevarlos nuevamente al libro de Segunda de Reyes. Vaya conmigo. Los que estuvieron el miércoles pasado, ¿se acuerdan que habíamos hablado del rey Joás? ¿No es cierto? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno le quedó algo de la predicación del miércoles pasado? Habíamos hablado de este rey que había hecho lo bueno delante de los ojos del Señor, mientras había estado al lado del sacerdote. Mientras el sacerdote le daba consejo, él había hecho lo bueno delante del Señor. Cuando el sacerdote partió, ahí falló. Hizo lo malo y no hizo las cosas tan bien. Pero bueno, resulta ser que el rey Joás, que fue el que vimos el miércoles pasado, él estuvo en el año 798 antes del Señor, ¿no es cierto? Esa fue la fecha donde fue su reinado. Y ahora vamos a hablar de otro rey, que es el rey Josías. ¿Sí? Usted fue a Segunda de Reyes, capítulo 23. Vaya ahí. Mi Biblia dice renovación del pacto. No sé si su Biblia tiene el título, pero vamos a leer unos versículos que dice así. Entonces, ¿lo encontró? ¿Sí? ¿Ha llegado? Si no, lo espero unos minutitos para los que nos están mirando. Segunda de Reyes, capítulo 23. Ahí podés tomar nota. Me imagino que estás en tu casa, ahí calentito. Hoy hace mucho frío aquí en Paysandú. Y sé que en Buenos Aires también. Estuve conversando con mi consuegra. Mando saluditos a Edith y a Rubén, que dijeron que iban a estar ahí mirándonos. Y que también hacía mucho frío por aquella zona, había estado lloviendo. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 23, dice: Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañados de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón, con toda el alma, sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así la palabra del pacto que está escrita en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Muy bien, aquí vemos al rey Josías, que estaba descubriendo la ley del Señor. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Por muchos años, porque había pasado, después de que Joás había hecho lo recto delante del Señor, volvieron a pasar otros reyes que ninguno de ellos había hecho lo bueno delante del Señor. Todos habían adorado imágenes, habían permitido sacrificios que a Dios no le agradaban en el templo. Entonces resulta que aparece Josías, pero Josías no aparece acá en el capítulo 23. Si usted da vuelta a la hoja y busca el capítulo 22, va a ver que Josías asume el trono con 8 años. El primer versículo dice así: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Amén. O sea que era muy joven, era muy pequeño él cuando asumió el trono de allí
en Israel. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento él era pequeño y en ese momento no estaba, se había como extraviado, perdido el libro de la ley. La ley sabemos que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no es cierto? El Pentateuco que conocemos nosotros. Entonces, él en todas sus ordenanzas, bueno, fue tratando de hacer las cosas bien y manda a los sacerdotes al templo a recoger las ofrendas y qué sé yo. Y el sacerdote que estaba allí, resulta que encuentra el libro de la ley, metido como quien dice allá abajo, entre un montón de cosas que había en el templo, lo encuentra y se lo hace llegar a Josías. Para esto, entre el reinado de Joás y el reinado de Josías, habían pasado 159 años, donde nadie había escuchado sobre la ley del Señor. Cada vez era más desastroso, cada vez había más idolatría. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Josías se entera del libro de la ley, el sacerdote le lleva el libro de la ley y se lo lee, dice que él se rasga las vestiduras. Para esto ya Josías era más grande, porque dice que en el año 18 de su reinado, él fue donde se encuentra nuevamente el libro. Entonces ya era más grande. Si usted le suma a 8 años 18, haga la cuenta, no la voy a hacer yo acá. Le va a dar que era un poquito más grande, ¿no es cierto? Entonces ya era consciente de que la ley del Señor no se estaba guardando. Él descubrió algo que no había sido pasado de generación en generación. Al contrario, se había cada vez diluido más, se había ocultado, se había dejado de practicar realmente la ley del Señor. Entonces él descubre esto y ¿qué hace? Se rasga las vestiduras como una señal de afrenta, ¿no? Decir, ¿cómo no estábamos haciendo esto? Y en el capítulo 23, que ya era más grande, ahí vemos que él toma la decisión de renovar el pacto con el Señor. Esto que a él le había leído el sacerdote, que le había contado, él renueva ese pacto con el Señor. Y saca toda idolatría, saca todos los utensilios que no eran del templo, aún saca a los hechiceros, a los adivinos, destierra todo lo que era de desagrado al Señor. Y dice la historia, si usted después lee más adelante, va leyendo, va viendo en el capítulo 23, cuenta que después del rey David, Josías fue el único rey que realmente se convierte de corazón al Señor y que es el que realmente hace que la ley se cumpla. Limpia el templo, restablece los utensilios y restablece la adoración al Señor. Entonces, él hace que Dios vuelva a tomar el lugar que merecía en el templo. Y entonces, uno mira hoy en día, ¿no? Decir, qué bueno como hubo alguien que marcó la diferencia, así como el rey David, que en su momento era aguerrido, era el que bailaba desnudo, hacía algo distinto, ¿no es cierto? Pero hoy en día nosotros no bailaríamos desnudo, creo. Bueno, después que el rey David falleció, bueno, hubo alguien más que fue valiente, que fue... que tenía celo por el Señor, y fue Josías. Y dice que bueno, su reinado fue el que desterró todas las cosas, ¿no? Desterró todo el pecado que había entrado en el templo. Y hoy en día él no se dejó influenciar por todos los que estaban alrededor, que ya venían acostumbrados a seguir practicando, a adorar a ídolos, a hacer sacrificios que no eran gratos al Señor. Yo me imagino que uno lo lee acá, lo ve como que bueno, hizo un pacto, ordenó, qué sé yo, pero debe haber tenido oposición, porque había una nación que se había apartado del Señor. Y hoy en día lo pasamos para nuestros tiempos, nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos pasa? Estamos rodeados de gente que no cree en Jesús, ¿sí? Una de las cosas que siempre lo converso y lo hablo, y justamente ayer hablaba con una señora amiga de Santa Clara del Mar, y ella me mencionaba de cómo estaba la situación en Santa Clara, que había COVID, que había esto, que había lo otro, que la gente no se cuidaba, y qué poco la gente agradecía a Dios, ¿no es cierto? Y hoy en día vemos también
qué poco la gente agradece a Dios aquí en Uruguay. Sabemos que es un país con un alto porcentaje de ateísmo. O sea que nosotros estamos, no vamos a decir por ahí como el rey Josías, pero estamos rodeados de gente que cree más en otras cosas que en Dios, ¿no es cierto? Y Dios nos llamó a nosotros una generación nueva, algunos más nuevos que otros, ¿no es cierto? Porque tenemos menos años, otros tienen más años, donde nos debemos parar y ser como Josías, marcar la diferencia. Decir, bueno, yo creo en el Señor y no me importa quién está al lado y si no Él no cree, yo voy a creer, ¿no es cierto? Como decía Jonah, poder enseñar a nuestros niños desde pequeños la palabra, no esperar que pasen los años. Y nosotros debemos ser esta generación que marque la diferencia, esta generación que conoce a Dios de una forma especial, de una forma distinta. Dios nos ha llamado a hacer algo diferente, a hacer luz, a hacer sal en medio de las tinieblas. El rey Josías, en medio de un pueblo idólatra, fue la luz donde trajo nuevamente al templo la palabra del Señor, la ley del Señor, y estableció nuevamente el culto de adoración al único Dios verdadero. Incluso sacrificó a aquellos que no adoraban al Señor también, como era costumbre en ese momento. Pero hoy en día nosotros, ¿qué hacemos en medio de una generación que dice creer en un montón de cosas menos en Dios? Debemos afirmarnos en la palabra del Señor. Así como Josías amó al Señor y volvió su corazón al Señor, nosotros tenemos que tener una firme convicción del que el que nos llamó y el que nos escogió fue Dios, fue Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Transmitir de generación en generación la palabra del Señor. No esperar, como iba leyendo Jonathan, ¿no? Que porque ahora es muy chico, porque ahora es adolescente, porque ahora tiene novia, porque ahora se casó y están embarazados eternamente, como decía, eso que no pueden hacer nada. No debemos ser eso. Debemos transmitir la palabra del Señor a nuestras generaciones futuras, desde chiquitito. No importa, tal vez si el Moisés que están pintando es medio desfigurado, trataremos de poner nuevos dibujos, trataremos de poner alguna representación más linda, más agradable. Pero qué importante es enseñarles a hablar con nuestro Padre, a hablar con el Señor, a tener esa relación especial, así como la tenía David, que sabía que cuando en el momento donde mayor fue su pecado, tuvo la misericordia de Dios que le perdonó la vida. Tuvo sus consecuencias porque perdió un hijo, pero se arrepintió de corazón y se volvió al Señor. Hoy nosotros debemos transmitir este conocimiento, esta palabra que llegó a nuestras vidas de generación en generación, desde pequeñitos. Así como los oficios. Vieron que antes los oficios se transmitían de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. No había tal vez escuelas como hoy tenemos, universidades donde se aprenden ciertos oficios o unas cosas, o uno va a estudiar. En ese momento, años atrás, uno lo que tenía era la enseñanza del papá, del abuelo, y la familia iba transmitiendo ese conocimiento. Bueno, nosotros debemos transmitir este conocimiento a nuestros hijos, a nuestros nietos, y si Dios nos da la capacidad, hasta a nuestros bisnietos. ¿Sí? O algunos son abuelos muy jóvenes y pueden llegar a ver hasta sus bisnietos. Acá tenemos nuestra hermana Olga, que ya tiene como 7 bisnietos. Así que ella le puede transmitir el conocimiento a esos bisnietos también. Pero nosotros necesitamos tener una relación especial con el Señor, una relación íntima con Dios que nos lleve a tener el amor que tuvo David y que tuvo el rey Josías para con nuestro Señor. Buscar de su presencia, buscar en todo momento que poder conocerlo más, poder saber cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir, a dónde me tengo que quedar quieto, cuándo tengo que pararme, cuándo tengo que levantarme. Aún hasta esto, poder tener tal comunión con el Señor de saber que hoy no me tengo que mover, porque su presencia me dio esa convicción de no tener que moverme. Hoy tengo que salir porque Dios me manda a salir. ¿Sí? Hay una hermana que me dice, me cuenta que a veces ella hace ventas en la calle
Y hay momentos que se le paró toda la venta. Entonces me dice, Student, yo sé que cuando me pasa esto es porque tengo que doblar mis rodillas. Y Dios tiene algo nuevo. Y efectivamente, Dios tenía algo nuevo. Esta hermana me llamó el otro día y me dice, ¿viste, Student, que yo te conté que se me había cerrado todo y que tenía que ponerme a orar? Dice, bueno, me puse a orar, me puse a buscar de la presencia de Dios, a ver qué es lo que Dios quería, por qué me estaba pasando esto. Y ese día, dice, uno de mis clientes, es una persona importante de Paysandú, me la encontré y comentando lo que me había pasado, de que no tenía ventas, me dijo, yo tengo un local, que lo tengo vacío, no lo uso. Dice, está en pleno 18 de julio. Yo te lo doy para que vos pongas las ventas que estás haciendo y no tengas que andar caminando por la calle. Vimos la mano de Dios, ¿no? Pero eso era porque hubo una relación, una intimidad con el Señor. Entonces, Dios a ella le dijo, quédate quieta, porque hay algo nuevo y hay algo mejor. A nosotros también nos puede decir lo mismo. Simplemente falta que nosotros doblemos las rodillas y busquemos de su presencia. Él nos llamó a cosas grandes, ¿no es cierto? Dios nos llamó a algo maravilloso. Y buscá Primera de Pedro, capítulo 2, unos versículos que los conocemos todos, pero está bueno recordarlos. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Pedro 2:9, ¿lo encontró? Sí, Primera de Pedro, el apóstol Pablo ese es el que escribe, perdón. No, Pedro, perdón, el apóstol Pedro, porque es Primera de Pedro, me acordé, cambié los nombres. Dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Como decíamos recién, a veces nos acusan, a veces mienten de nosotros, pero nuestras obras, nuestras actitudes, hablan mucho más que nuestras palabras. El apóstol Pedro acá sabía que de él decían mentiras, decían cosas, creo que de todos los apóstoles, y nosotros tal vez nos ha tocado en algún momento de la vida haber recibido mentiras, pero es por causa del Señor, nos tenemos que gloriar, nos tenemos que glorificar. Pero si esa mentira, nuestra vida, nuestro andar, dice lo contrario, va a ser lo que más llame la atención. Porque a veces con palabras decimos mucho, pero nuestros hechos no dicen nada. Entonces es preferible que nuestros hechos digan más que nuestras palabras. Y entonces aquellos que andan hablando mal de nosotros mentiras, cuando ven nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar, van a ver que lo que han escuchado es mentira, porque lo que abunda en nuestro corazón es la palabra del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, dice, ¿no? El libro de Proverbios. Entonces, qué bueno que en nuestra vida abunde esa relación, abunde esa presencia de Dios, que es la que marca la diferencia en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro mover, aún dentro del pueblo del Señor. Porque dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo de Dios, encontramos un montón de cosas, lamentablemente, que nos defraudan, que mienten, que engañan, que están en pecado, pensando que nadie los ve, y no se dan cuenta que Dios los ve. Somos nosotros por ahí, con nuestra limitación de ser humanos, que no vemos que ellos están haciendo mal, pero Dios los va a ver siempre. Y entonces sus acciones demuestran lo contrario a lo que ellos dicen. Qué bueno que nuestras acciones demuestren lo contrario de lo que están diciendo de nosotros. Que realmente somos hijos del Señor, que realmente somos la luz y la sal que necesita Paysandú, que necesita el mundo. Que en este tiempo donde todo el mundo tiene miedo, donde todo el mundo se guarda y cada vez hay más virus,
nosotros como hijos de Dios podamos salir a declarar una palabra diferente, que hay una salvación, que hay sanidad en el nombre de Jesús. Pero todo esto se logra teniendo una relación con nuestro Dios, una relación importante de intimidad y a su vez pasarla a nuestras generaciones futuras. No callarnos, no decir es chico, es mediano o es grande, sino que en todo momento pasar la palabra del Señor a nuestras generaciones futuras. Yo recuerdo que en un momento de nuestra vida, tenía mi mamá, estaba en Buenos Aires. En un momento, bueno, mi hermana, mi cuñado, todos son creyentes, pero un momento como que hubo un enfriamiento, ¿no? A veces pasa donde uno se enfría, no encuentra lugar donde congregarse, no se siente cómodo, en ciertas circunstancias que no vienen al momento. Pero mi mamá se encargaba de, a mis sobrinas, siempre enseñarles la palabra. Ella iba a una iglesia, entonces siempre llevaba a mis sobrinas a la escuela bíblica, a que aprendieran de la palabra del Señor. Y a través de ellas que eran pequeñas, mi hermana y mi cuñado volvieron al Señor. Y hoy en día toda la familia está nuevamente en los caminos del Señor. Entonces, qué importante es transmitir de generación en generación la palabra del Señor. Enseñarles a amar a Dios desde pequeño, a hablar con Dios desde pequeño, transmitir nuestro, vamos a decir, oficio de hijos de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y yo tengo una historia que en esta tarde le quiero pedir al pastor. Él va a ser mi lector en esta tarde, va a ser mi intérprete de este cuento, de esta historia, que habla justamente de transmitir. Amén. Dios les bendiga. Y esta historia lleva como título El relojero y dice así: de esto hace mucho tiempo, época en la que todavía todo oficio era un arte y una herencia. El hijo aprendía de su padre lo que éste había sabido por su abuelo. El trabajo heredado terminaba por dar un apellido a la familia. Existían así los herreros, los barreros, la familia del tejedor, etc. Bueno, en aquella época y en un pueblito perdido en la montaña, pasaba más o menos lo mismo que sucedía en todas las otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias con sus oficios heredados y se preocupaban de solucionar todos los problemas. Cada día, el aguatero con su familia traía desde el río cercano todo el agua que el pueblito necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras y lajas necesarias para la construcción o reparación de las viviendas. El panadero se ocupaba con los suyos de amasar la harina y hornear el pan que se consumía. Y así pasaba con el carnicero, el zapatero, el relojero. Cada uno se sentía útil y necesario al aportar lo suyo a las necesidades comunes. Nadie se sentía más que los otros, porque todos eran necesarios. Pero un día algo vino a turbar la tranquila vida de los pobladores de aquella aldea perdida en la montaña. En un amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de postillón o correo. El retumbo de los cascos del caballo se fue acercando y finalmente se lo vio doblar la calle que daba entrada al pueblito. Un caballo sudoroso que fue frenado justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre que traía noticias de la capital. Toda la gente se mantuvo a la expectativa a la puerta de sus casas a fin de conocer la importante noticia que seguramente se sabría de un momento al otro. Y así fue efectivamente. Pronto corrió por todo el pueblo la voz de que desde la capital lo llamaban al relojero para que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había legado. Toda la población quedó consternada. El pueblito se quedaría sin relojero. Todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel día algo faltaría al irse quien se ocupaba de atender los relojes
con los que podían conocer la hora exacta. Al día siguiente, una pesada carreta cargada con todas las pertenencias de la familia cruzaba lentamente el poblado, alejándose quizás para siempre rumbo a la ciudad capital. En ella se marchaba el relojero con toda su gente, el viejo abuelo y los hijos pequeños. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender de relojes. La gente se sintió huérfana y comenzó a mirar ansiosamente y a cada rato el reloj de la torre de la iglesia. Otro tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguía rítmicamente funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. Caramba, se decía la gente, nos hemos asustado de gusto. Después de todo, el relojero no era una persona indispensable entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden. Y bien, como cuando él estaba aquí, lo mismo. Otra cosa muy distinta hubiera sido si se hubiese ido el panadero. No había por qué preocuparse, bien se podía vivir con el ausente. Y los días fueron pasando, haciéndose meses. De pronto a alguien se le cayó el reloj y aunque al sacudirlo comenzó a funcionar, desde ese día su manera de señalar la hora ya no era de fiar. Adelantaba o atrasaba sin motivo aparente. Fue inútil sacudirlo o darle cuerda. La cosa no parecía tener solución. De manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su mesita de luz y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él otras cosas que también iban a parar al mismo lugar de descanso. Y lo que pasó a esta persona le fue sucediendo más o menos al resto de los pobladores. En pocos años, todos los relojes, por una causa o por otra, dejaron de funcionar normalmente. Y con ello ya no fueron de fiar. Recién entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero. Pero era inútil lamentarlo, ya no estaba. Y esto sucedía desde hacía varios años. Por ello cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesita de luz y poco a poco lo fue olvidando y arrinconando. Digo mal al decir que todos hacían esto, porque hubo alguien que obró de una manera extraña. Su reloj también se descompuso, dejó de marcar la hora correcta y ya fue poco menos que inútil, pero esta persona tenía cariño por aquel objeto que había recibido de sus antepasados y que lo acompañaba cada día con sus exigencias de darle cuerda por la noche y de marcarle el ritmo de las horas durante la jornada. Por ello no lo abandonó al olvido de las cosas inútiles. Cierto, no le servía de gran cosa, pero lo mismo cada noche, antes de acostarse, cumplía con el rito de sacar el reloj del cajón para darle fielmente cuerda a fin de que se mantuviera funcionando. Le corregía la hora más o menos intuitivamente, recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia. Luego lo volvía a guardar hasta la noche siguiente en que repetía religiosamente el gesto. Un buen día, la población fue nuevamente sacudida por una noticia. Retornaba el relojero. Se armó un enorme revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente en sus cosas olvidadas el reloj abandonado por inútil, a fin de hacerlo llegar lo antes posible al que podía arreglárselo. En esa búsqueda aparecieron cartas no contestadas, facturas no pagadas, junto al reloj ya medio oxidado. Fue inútil. Los viejos engranajes tanto tiempo olvidados estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. Apenas puestos en funcionamiento comenzaron a descomponerse nuevamente. A uno se le quebraba la cuerda, a otro se le rompía un eje, al que más allá se le partía un engranaje. No había compostura posible para objetos tanto tiempo detenidos. Se habían definitivamente e irremediablemente deteriorado. Solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad, el que se había mantenido en funcionamiento, aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su dueño, que cada noche le diera cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle el eje torcido y colocar sus piezas en la posición debida,
y todo volvió a andar como en sus mejores tiempos. Y esto nos lleva a algo y a una reflexión importante con respecto a nuestras vidas como creyentes. Y dice así: la oración constante y la fidelidad a lo que Dios nos ha entregado debe superar cada momento y los obstáculos, esperando el tiempo señalado. Cuando el relojero regrese nuevamente para poner en completa sincronía nuestras vidas para siempre. Amén. Y nosotros podemos ver a ese relojero representando al Señor, que un día va a volver. Un día vino, dejó sus leyes establecidas en nuestros corazones, hizo un nuevo pacto con nosotros, guardando toda esta ley que estábamos hablando, que el rey Josías guardaba y las puso en práctica nuevamente. Jesús las vino a sellar en nuestros corazones, pero Él se fue. Y como Él se fue y tarda su venida para muchos, la gente se puso a hacer lo que bien le parecía y se empezaron a olvidar de sus enseñanzas, empezaron a guardarlas en un cajón, las Biblias de muchas familias guardadas en cajones, olvidadas. Olvidamos de orar. ¿Por qué? Porque parece que Dios no regresa, que Él no atiende nuestros reclamos, que para Él no somos nada. Pero siempre hay alguien que marca la diferencia. Siempre hay alguien que se mantiene en oración, siempre hay alguien que se mantiene firme, siempre hay alguien que se mantiene con la maquinaria bien lubricada. Y ese día cuando el Señor regrese, es mejor que nos encuentre como la parábola de las vírgenes con el aceite bien cargadita, nuestra lámpara de aceite, ¿verdad? En este cuentito podemos ver reflejado también, ¿no? Todo lo que el rey Josías y todo lo que mi señora podía explicar con respecto a esto, ¿no? Mucho tiempo olvidada la ley, hasta que hubo alguien que le volvió a sacar el polvo, abrió esa mesita de luz quizás allí en el templo y encontró estos rollos de la ley. Que nosotros podamos encontrar también en nuestras vidas, ¿sí? Ese tiempo para orar, ese tiempo para tener comunión con Dios, para no olvidarnos de Él jamás. Y por más que el mundo avance, por más que el mundo vaya vertiginosamente, nosotros tener el tiempo para darle cuerda a ese reloj, ¿sí? Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Y ponete de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nuestra maquinaria de oración, nuestro tiempo de estar con Él, siempre esté bien lubricado, bien preparado. Siempre darle el primer lugar al Señor, el mejor lugar a nuestro Dios, porque Él es el que lo merece, ¿no es cierto? Así que después de orar, vamos a compartir los saluditos. Dale, así los tenemos aquí. Gracias. Pero pedirle al Señor que tu máquina esté lubricada, de que siempre tengas ese tiempo para estar con Él, para orar, para buscar de su presencia y que su ley esté siempre sellada en tu corazón. Querido Padre, te bendecimos, Dios, en esta tarde, te damos gracias, te damos alabanza a ti, Señor, porque eres el único que la merece, y agradecidos, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque esa palabra que diste allí a Moisés alguna vez, Señor, y mucho tiempo tal vez se fue olvidada, hoy en día la tenemos en nuestro corazón. Señor, gracias porque Jesús vino a sellarla en nuestro corazón, vino a recordarla, vino a hacerla cumplir. Gracias, Señor, y que hoy en día nosotros seamos aquellos que sigamos proclamando esa palabra a todo aquel que tenga oídos para escuchar. Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a todo el entorno que nos rodea. Señor, ser como el rey Josías, sacar esos rollos y ponerlos en alto, poner tu palabra en alto, principalmente en nuestro corazón, pero después en todo lo que nos rodea. Señor, que cada día podamos tener este tiempo de estar en intimidad contigo, de aceitar, Señor, nuestra máquina de comunión, de oración, de clamor, de alabanza, de adoración a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú obres conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos que está aquí presente y de los que están escuchando a través de las redes, Señor. Si hay alguno que está necesitando sanidad, Señor, sea tu mano alcanzándolos,
Señor, y trayendo esa sanidad necesaria. Señor, si alguno está cansado, renueva sus fuerzas. Si alguno está triste, trae gozo, Señor, en sus vidas. Oh, poderoso Dios, y que cada uno de ellos sienta esa pasión en su corazón de volver a buscar de tu presencia, a buscar esa comunión, esa intimidad maravillosa en la cual podemos encontrar consuelo, podemos encontrar alivio, encontramos sanidad, encontramos salvación, encontramos esperanza en ti, mi Dios. Oh, poderoso Dios, ayúdanos a seguir proclamando cada día que tú vienes, que tú vives, que tú eres real, Señor, y que estaremos aquí esperando, Señor, la segunda venida, que tú vienes a buscar una iglesia que se está preparando, que te espera, que te anhela, Señor. Aquí estamos, Señor, tus hijos, buscando, orando para no desmayar, buscando de tu presencia, para que cuando vengas nos encuentres, Señor, ahí, atentos, con nuestro oído, nuestro corazón y nuestra mente, sabiendo que tú eres el que nos vino a buscar. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Dios, por cada uno de los que se ha esforzado en venir a tu casa, y gracias por aquellos que nos han sintonizado en esta tarde. Dios, que tu Espíritu Santo se nos revele, Señor, con poder, y nos ayude a poder seguir caminando fieles a tu palabra y a tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, papá. Te bendecimos, Señor, y damos gracias por tu presencia, por tu gran amor y por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Bien, y antes de despedirnos, entonces, saludamos, bueno, como decía mi consuegra Edith, que está ahí conectada. A María, un beso grande. María, cuídate mucho de estos fríos. A Ana, allí en Tacuarembó, un beso grande. Anita, Dios te bendiga. A Martín también, cuídate mucho de los fríos, Martín. A Jessica Rayanti, bueno, toda la familia que la rodea, a ella también. A María Teresa, a Damaris, un beso grande. Alejandra Andrada, bueno, saludos para ti y para Carlos, que están ahí en Buenos Aires. Y para Jonathan Silva, que quién sabe en qué lugar anda del Uruguay. Allí, un abrazo grande, Jonathan, y bueno, esperamos verte pronto por Paysandú. Bueno, que Dios los bendiga. Nos despedimos de las redes el viernes, entonces a las 19 horas los esperamos, y nosotros aquí seguimos alabando a nuestro Dios.